Hola a todos, mi nombre es Marisol Guerra. En esta oportunidad voy a presentar la tarea número 5 del curso de Negocios Internacionales 1. El tema para esta semana es ética, responsabilidad social corporativa y sustentabilidad. Acá tenemos nuestro mapa mental. Vamos a ver la ética y compañías internacionales, la parte prácticas de empleo, derechos humanos, contaminación ambiental, corrupción. También veremos dilemas éticos, tanto en la ética personal, procesos de toma de decisiones, cultura organizacional, metas de desempeño poco realistas, liderazgo, cultura social. Em, También vamos a conocer los enfoques filosóficos a la ética. Tenemos el enfoque inadecuado en la ética de negocios, fundamentos filosóficos aceptados, implicaciones gerenciales y también tenemos la responsabilidad social corporativa y sustentabilidad. Acá vamos a ver dos puntos también importantes, que es la responsabilidad social corporativa y estrategias de sustentabilidad. Tenemos la ética y compañías internacionales. Las operaciones de las empresas multinacionales enfrentan desafíos éticos significativos debido a las diferencias en los sistemas políticos, legales, económicos y culturales entre distintas naciones. La ausencia de un estándar ético global unificado obliga a los administradores a evaluar críticamente sus prácticas corporativas, evitando justificar acciones poco éticas basándose únicamente en la exactitud de las leyes locales. Se identifican 4 áreas críticas de preocupación para la gerencia internacional. Tenemos las prácticas de empleo. El dilema central radica en determinar qué estándares aplicar en las filiales extranjeras, especialmente cuando las normativas de la nación anfitriona son inferiores a las del país de origen. El caso de Nike evidenció cómo la subcontratación de países con salarios de subsistencia y condiciones deplorables como en Vietnam genera un profundo daño reputacional. Incluso si no se infringen leyes locales, la directriz administrativa actual exige que las corporaciones establezcan, auditen y exijan el cumplimiento de códigos de conducta rigurosos a toda su cadena de suministro. Los derechos humanos. Acá la discrepancia global en el respeto a las libertades fundamentales genera un debate sobre la viabilidad moral de operar en regímenes autoritarios. Históricamente, el caso de General Motors en Sudáfrica demostró que la corporación puede ejercer resistencia pasiva o utilizar la desinversión como mecanismo de presión política. En el entorno contemporáneo, los gerentes deben evaluar si la inversión en países con altos índices de represión, como en China, fomentan el desarrollo socioeconómico y la eventual democratización o si únicamente legitima las violaciones a los derechos humanos. En la contaminación ambiental en diversas naciones en vías de desarrollo, las regulaciones ambientales suelen ser permisivas. Esto puede incentivar a gerentes carentes de ética a trasladar su producción a estas zonas para evadir los costos de los controles de emisiones, obteniendo ventajas competitivas a expensas del medio ambiente. Este fenómeno ilustra la tragedia de los comunes, donde recursos globales compartidos como la atmósfera y los océanos sufren una degradación severa por la sobreexplotación de actores individuales. Las empresas deben asumir la responsabilidad social corporativa de minimizar su impacto ecológico global.
En la corrupción, acá el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para asegurar contratos distorsiona el mercado y constituye una falta ética grave. El histórico escándalo de Lockheed en Japón evidenció las repercusiones legales de estas prácticas. En Estados Unidos, la creación de la ley contra prácticas corruptas en el extranjero. Para la administración moderna es imperativo distinguir estrictamente entre los sobornos ilegales y los pagos facilitadores, excepciones para agilizar trámites rutinarios ya autorizados. Tenemos la parte de dilemas éticos. Estos se definen como situaciones complejas en las que ninguna de las alternativas disponibles eh, parecen ser éticamente aceptables. Un claro ejemplo es el descubrimiento de trabajo infantil en operaciones de países en vías de desarrollo. En estos casos, el despido inmediato del menor, aunque parece la acción correcta, podría privarlo de su única fuente de ingresos y empujarlo a la indigencia. Por ello es imperativo que los administradores cuenten con una directriz moral para evaluar las consecuencias de primer, segundo y tercer orden en sus decisiones. Para entender por qué los gerentes internacionales incurren en prácticas cuestionables, la literatura identifica ser raíces a determinantes del comportamiento. Tenemos la ética personal. eh, Acá los negocios están ligados a los principios morales del individuo. Los gerentes son particularmente vulnerables, ya que al encontrarse psicológica y geográficamente distantes de su compañía matriz y de su cultura de apoyo, pueden ceder a la presión de adoptar los estándares locales menos rigurosos. En el proceso de la toma de decisiones, gran parte del comportamiento poco ético esto surge de un error de omisión. Los gerentes olvidan formularse la pregunta fundamental: ¿es esta la decisión o acción ética? Frecuentemente aplican un cálculo puramente económico basado en variables de negocio como costos y entrega, ignorando por completo la dimensión moral de sus estrategias operativas. En la cultura organizacional, este concepto se refiere a los valores y normas que comparten los empleados de una corporación. Las empresas con culturas que no alientan a pensar en las persecuciones de las decisiones terminan reduciendo todo a un cálculo puramente económico, lo cual puede normalizar y perpetuar prácticas ilícitas dentro de sus distintos departamentos. Las metas de desempeño poco realistas. Estas tienen una exigencia corporativa de la empresa matriz por cumplir objetivos financieros inalcanzables, fomentan un ambiente tóxico. Bajo esta alta presión es común que los administradores transgredan su propia ética personal y opten por simplificar procedimientos, recurrir al soborno o comprometer condiciones laborales y ambientales para llegar a las metas establecidas. En el liderazgo, acá los líderes de la organización son quienes establecen el ejemplo, las reglas y estructura de la mentalidad corporativa. Los empleados tienden a emular las acciones de sus superiores, lo que significa que el impacto se basa en lo que los líderes hacen o dejan de hacer, no solo en sus discursos formales. En la cultura social, el entorno cultural del país de origen también influye en las políticas éticas organizacionales. Estudios basados en las dimensiones de Hostel demuestran que las multinacionales con sedes en países que priorizan el individualismo y la evitación de la incertidumbre promueven fuertemente el comportamiento ético. En contrastes con naciones donde prevalecen la alta distancia del poder y la masculinidad, las cuales son más proclives a comportamientos poco éticos y a la corrupción.
acá en el enfoque filosófico a la ética. Para resolver los dilemas éticos y en el entorno internacional, la administración recurre a diversas corrientes filosóficas que guían la toma de decisiones. Tenemos el enfoque inadecuados en la ética de negocios. Acá el relativismo cultural sugiere que la ética es un mero reflejo de la cultura local, operando bajo premisas de que una compañía debe adoptar las normas del país donde opera, lo cual es inaceptable si dicha cultura aprueba prácticas violatorias a la dignidad. El moralista honrado considera que una multinacional debe replicar estrictamente los estándares éticos de su país de origen en sus subsidiarias extranjeras, lo cual puede resultar impráctico y ser percibido como imperialismo moral. Tenemos el inmoral ingenuo. Este justifica las acciones ilícitas de una empresa argumentando que si las corporaciones de otras naciones no siguen las normas éticas en un país anfitrión, ellos también tienen por ellos tampoco tienen por qué hacerlo. En los fundamentos filosóficos aceptados, acá tenemos la ética utilitaria y kantiana. El utilitarismo busca maximizar el bien y minimizar el daño, priorizando las decisiones que producen el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Sin embargo, presta la desventaja de ignorar la justicia y permitir el trato injusto a los minorías. En contraste, la ética kantiana, basada en Immanuel Kant, sostiene que las personas tienen dignidad y deben ser tratadas como fines en sí mismas, nunca como simples instrumentos o engranajes de una máquina. La teoría de los derechos. Esta reconoce que existen derechos humanos fundamentales que trascienden las fronteras nacionales y las diferencias culturales. Se fundamentan en instrumentos globales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Bajo este marco, las corporaciones actúan como agentes morales que tienen la obligación ineludible de respetar estos derechos y no causar daño. Implicaciones gerenciales. Para garantizar que las decisiones comerciales incluyan consideraciones éticas, las multinacionales deben implementar estrategias organizacionales claras. Acá la contratación y promoción, ¿verdad? Las empresas deben aplicar pruebas psicológicas y solicitar referencias rigurosas para identificar y contratar personal con un fuerte sentido de ética personal, evitando promover a quienes no se ajusten a estas normas. La cultura organizacional y el liderazgo. Es imperativo establecer un código de ética formal que comunique explícitamente las prioridades morales de la corporación. Además, los líderes deben forjar esta cultura donde el ejemplo en las operaciones diarias, demostrando valentía moral. La responsabilidad social corporativa y sustentabilidad. En el marco de los negocios internacionales, la ética gerencial trasciende en el simple cumplimiento de las leyes y se adentra en el compromiso proactivo de las empresas que éstas asumen en su entorno. Las decisiones corporativas ya no se evalúan únicamente bajo métricas de rentabilidad financiera, sino también por su impacto socioambiental. A partir de la literatura administrativa se destacan dos pilares fundamentales para la operación global. Tenemos la responsabilidad social corporativa. Esta se define como la premisa de que los administradores y directivos deben considerar activamente las consecuencias sociales de sus acciones económicas. Y la estrategia de sustentabilidad, acá es la evolución práctica de la ética ambiental. Consiste en el diseño e implementación de estrategias operativas que no solo buscan la
maximización de utilidades para los accionistas, sino que también garantizan dicho crecimiento se logre sin dañar el medio ambiente. Y pues acá, ¿verdad? La integración de la responsabilidad social corporativa y la sustentabilidad en la planificación estratégica ya no es una labor opcional o de relaciones públicas, sino un imperativo del negocio. Las empresas internacionales que adoptan estos principios no solo cumplen con su deber ético, sino que también construyen ventajas competitivas a largo plazo, mejorando su reputación global y asegurando la viabilidad de sus operaciones en el futuro. Muchas gracias.